Bueno, pues buenas tardes y bienvenidos a todos y a todas en la 25ª edición de la Feria del Libro. Pues un año más quiero compartir con todos ustedes, como concejala de Educación y representación de todo el Ayuntamiento, las diferentes actividades que tenemos en nuestro municipio. Principalmente este año se han centrado en los centros educativos, desde el Conservatorio, el Maestro Rojas y el Instituto. Se ha tratado pues de actividades que sean dinámicas, que acerquen a los jóvenes a la cultura, a la experiencia de saber lo que es sentir la literatura, la cultura, y hacerles partícipes de lo que es la dinámica activa de sentir en tu vida la importancia de las letras. Y paralelamente pues el Ayuntamiento ha realizado actividades, pues como no podía ser, la presentación de diferentes autores con sus libros, como es mañana Juan Cobo Wilkis, como es también Mario Jiménez y también Antonio Perejil. Y no podía faltar la representación de una obra de teatro por parte de la compañía de José Gregorio el viernes. Entonces, un gran número de actividades que cubren toda la semana de la Feria del Libro y que se cerrarán el domingo en el paseo con los stands de Lampa, de una librería de nuestro municipio y un mercadillo artesanal pues que también invita a compartir un día de convivencia y, como no, pues vivir las letras, ¿no? Antes de comenzar, pues yo quisiera hacer una reflexión. El otro día escuchaba en la televisión que era la primera vez en la historia de nuestro país en la que nos vanagloriábamos de que no habíamos leído jamás ni un libro. Te sentías bien de decir, yo no leo. Y creo que es algo que deberíamos de reflexionar, porque no hay que sentirse bien por no leer. Cualquier lectura es óptima, es fácil, es alcanzable, y también da la casualidad que hoy, con la actividad que ha realizado la Escuela de Adultos del Book Crossing, yo he cogido un libro y mientras tomaba un café me he leído algunas páginas. Y creo que las primeras frases son lo que me ha hecho reflexionar más en relación con lo que he comentado, que ayer escuché, o la semana pasada creo que fue, y era que un libro no solamente tiene que captar la imaginación, sino que te tiene que llegar y buscar la esencia en sus letras. Y creo que ese es el sentido de la Feria del Libro, buscar la esencia de las letras, hacerlas sentir nuestras y buscarles un más allá. Y así hoy pues damos el pistoletazo de salida a esta feria, en la que tenemos aquí a nuestro alcalde, aparte de la corporación, y como no, pues a todos los ciudadanos que son los que hacen viva todas las actividades. Y como no, pues a nuestro pregonero, que le agradezco que hoy esté aquí, que ahora hará la presentación oportuna del alcalde, y bueno, pues que compartas con nosotros esta edición que para nuestro municipio es muy importante. Doy paso a José Antonio Ayala y muchas gracias por estar aquí. Muy bien, pues muchas gracias, bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas a este comienzo de la semana dedicada al libro, a eso que dice la Real Academia de la Lengua, que es un conjunto de hojas cosidas por uno de sus lados y que encuadernadas normalmente forman un solo volumen, pero todos sabemos que el libro es algo más. Había un dicho que decía que todo está en los libros, hoy en día todo está en las redes sociales o en internet, pero la verdad es que todo está en los libros. Es muy importante la lectura, como decía Lola, porque sobre todo hay una cosa que es lo que hace libre a los pueblos, es el índice de lectura. Los pueblos que alcanzan mayores cotas de libertad y mayores cotas de prosperidad son los pueblos que más leen. Por lo tanto, creo que merece la pena reflexionar sobre eso y que no caigamos en lo que es la vanagloria, como tú dices, Lola, de decir, bueno, que hoy se lleva, hoy es moderno decir que no se lee. Hoy, como ha dicho Lola, empezamos una semana muy interesante, con muchísimas actividades. Es la apuesta del equipo de gobierno, como todos los años, de seguir fomentando lo que es este tipo de actividades. Una de nuestras señas de identidad de esta legislatura es seguir apoyando lo que otros pues, han ido haciendo. Sobre todo alguien que nos ha acompañado, yo creía que acaba de salir, que es Juan Carlos Domínguez Cerrato, que fue el anterior concejal, que creo que impulsó bastante, y bueno, tanto y ahora Isidoro como Lola lo siguen haciendo, impulsar este tipo de actividades. Por lo tanto, yo a ellos les agradezco que pongan ese empeño de seguir sacando adelante este tipo de actividades que son tan
importante. Yo poco más, me voy a parar sobre todo un poco a deciros quién nos va a dar el pregón. Como estamos casi en familia, tengo que decir que, bueno, que hoy me toca la fibra sensible porque es mi sobrino. Pero no lo hemos elegido, evidentemente, porque lo sé, sino porque, bueno, a pesar de su insultante juventud, es alguien que tiene una trayectoria, no a lo mejor no en este pueblo, sí, pero sí fuera de este pueblo, lo suficientemente importante como para que esté hoy aquí. Deciros, bueno, que actualmente es el secretario de Comunicación de la Unión Provincial de Comisiones Obreras de Sevilla, que además ha trabajado en la cadena SER, ha hecho artículos y, bueno, tiene publicado ya también un libro muy importante sobre nuestra tierra y desde un punto de vista bastante interesante, que es desde el punto de vista periodístico, porque él es licenciado en Ciencias de la Comunicación, periodista, como todo el mundo lo conoce. Así que yo poco más voy a decir que él, porque evidentemente ya se me vería demasiado la fibra afectiva, pero decir que es alguien que es un luchador nato desde muy pequeño y que, bueno, que ha conseguido estar donde está gracias a su esfuerzo y gracias a su valía. Así que yo nada más, darle paso y que nos pregone la Feria del Libro. Bueno, primero me está diciendo Pío, ¿verdad? Primero vamos a tener una segunda actuación musical y vamos a dar paso después al pregón, que nos lo va a dar José Manuel Torres Ayala. Bueno, me gustaría comentaros antes de que África comience, que se llama África Rodríguez Escobar, y que este sábado, no, el anterior, ganó un segundo premio en un concurso internacional de banda sonora organizado por el Conservatorio de Isla Cristina. Aquí vino gente, pues, de Portugal, de conservatorios de Sevilla, de Huelva, y ganó el segundo premio, entre otros muchos instrumentos, no era solo de guitarra. Así que estamos muy orgullosos de ella. Y va a tocar la canción que interpretó allí, que es Colores del Viento, de la película Pocahontas.
vecinos, vecinas, a la corporación municipal, al alcalde y a todos los que estáis aquí compartiendo este ratito con nosotros de este Día del Libro. Buenas tardes y primero permítanme que me excuse antes de comenzar. Hablar de literatura para mí es una responsabilidad muy grande que exige tener conocimientos, habilidades, dones y sensibilidades que seguramente yo no tengo. Prologar esta Feria del Libro de Nerva y además en este 2018, cuando llegamos a su 25º aniversario, es una tarea tan difícil como emocionante. Yo no me considero escritor. Al menos no soy el tipo de escritor que cumple con el arquetipo que todos podemos tener en la cabeza cuando pensamos en ello. Escribir tiene muchas patas, tiene muchas aristas, matices, sutilezas. Puede que haya tantos tipos de escritores como vivencias y formas de contarlas, pero seguro que la más común en el imaginario es aquella que corresponde al concepto de escritores que es capaz de imaginar historias, rimar, escribir con vocación de estilo, musicalidad y afinar la prosa o el verso para enganchar al lector en las páginas de sus libros. Este tipo de escritor, el literato, es una categoría difícil de adquirir. Yo, por desgracia, no tengo esas habilidades, pero a pesar de ello he tenido la suerte de ganarme la vida con las palabras, las escritas y las habladas. He tenido la suerte de vivir la vida en términos de literatura, aunque esta literatura que me da de comer sea la de lo inmediato, la del día a día, la de la batalla, la que no tiene voluntad de trascender, sino de perecer. Es una literatura que a priori no busca entretener, sino informar, en el sentido radical, de la raíz de la palabra. Esa literatura en la que vivo, y gracias a la que vivo, es el periodismo. Siempre oí decir que todo periodista era un escritor frustrado. Creo que a verlos haylos. Pero no todos ansiamos esa categoría superior del literato, porque tampoco entendemos que el periodismo sea menos que la literatura que entretiene. Creo que el periodismo y la literatura son gafas distintas con las que asomarse al mundo. Uno elige unas u otras, pero normalmente el que elige la palabra como forma de enfrentarse a lo que le rodea ya está viendo el mundo en términos de literatura, aunque sea a golpe de titular. Hablaba hace un minuto de ese sentido radical de informar. Los que vivimos de las palabras tenemos que, por defecto, pensar en el origen de las palabras, porque esas palabras contienen el ADN del mundo bruto. Informamos porque las palabras damos forma a la realidad, una realidad que sin forma, sin palabras, sería un continuo de accidentes desordenados, incomprensible para la mente humana. Eso es lo que precisamente significa en latín el verbo informare, dar forma. Las palabras, la comunicación en un sentido global, es un modo de dar forma, de civilizar el mundo salvaje, de domesticarlo, de hacerlo aprehensible por el ser humano. Es como tallar herramientas en la edad de piedra, es como cocinar los alimentos, son formas todas ellas de tomar lo que hay ahí fuera y darle apariencia humana y construir sobre eso. La palabra es un ladrillo que construye visión del mundo. Con ladrillos se pueden construir desde infraestructuras de guerra hasta espacios para la educación y el progreso. Con las palabras se pueden construir desde historias y noticias hasta el pensamiento de las personas, para bien y para mal, para el progreso o para el embrutecimiento. De eso, precisamente de las palabras, que construyen manipulación, medias verdades, también tenemos culpa los periodistas, pero no dejamos de ser obreros de la palabra y la mayor parte de los obreros no son arquitectos. El periodista es ejecutor de unos intereses económicos y empresariales que le dictan qué escribir, a la vez que está atenazado en su condición más radical de la necesidad por la precariedad laboral y las nuevas tendencias de la comunicación. El periodista, y yo conozco a muchos así, tiene principios nobles, éticos, que tiene que guardar en el cajón de la redacción si quiere seguir pagando el alquiler y seguir comiendo 3 veces al día. El periodista sufre porque conoce el mundo, conoce el plan del arquitecto para el que trabaja, pero no tiene más remedio que ejecutar lo mandado. El periodista de hoy, y esto se puede decir cuando se conoce desde dentro las tripas de esta profesión, prostituye su mente, su capacidad de escribir, de entretener y de analizar el mundo, para poner en palabras los intereses económicos, políticos y empresariales de los dueños de los medios de comunicación. Y esto es crudo, pero es cierto. Pero a pesar de todo eso hay rendijas por las que entra la luz. Y aunque el panorama profesional sea devastador, también existe el periodismo de calidad y compromiso, que si uno se abstrae de todo este ruido puede llegar a descubrir. Para juzgar el periodismo en su conjunto no podemos quedarnos en el prime time de Telecinco ni en los informativos de la 1. El periodismo es infinitamente más grande. Los y las profesionales de la comunicación son mucho más que esto. En España existe buen periodismo y en muchos casos mucho buen periodismo hecho por buenos profesionales como respuesta a la precariedad y a la decadencia de la calidad de las grandes empresas de comunicación han querido instaurar como la normalidad durante esta etapa. Aún es algo minoritario, pero existen proyectos donde ese sentido crítico y esa nobleza de valores profesionales afloran con muchas dificultades y mucha valentía. Y reconforta pasar por la web, por ejemplo, del diario.es y leer lo que escriben.
Es la muestra de un modelo de negocio que se basa en las suscripciones, en sus propios lectores y que no debe favores a anunciantes intencionados. Los periódicos, las televisiones, las radios y las noticias de Internet no viven de lo que el lector paga, que en el caso de Internet ni eso. La prensa vive del anuncio, no es algo nuevo. Es así desde el origen de la prensa. Nos puede gustar más o menos, nos puede sorprender más o menos, pero es un hecho. Y esos anunciantes, por su capacidad de sufragar al medio de comunicación como empresa, tienen también la capacidad de presionar al medio de comunicación para que cuenten o deje de contar lo que les interesa a su negocio. Pero existen contrapartes. Hablábamos del diario.es, también está el diario público, que dio un paso atrás abandonando el papel, pero solo para coger impulso, y ahora goza de buena salud en la red, donde es un medio de referencia. Hay mucho periodismo basura, estilo Sálvame, que está llegando incluso hasta el periodismo deportivo en las televisiones generalistas, pero existen contrapuntos, revistas como Panenka o Libero, con un gusto exquisito y fuera de todo amarillismo y decadencia, lejos de la espectacularización y de la especulación y la mentira vacía, consiguen hacer interesantísimas entrevistas y estupendos reportajes. Existen rendijas de luz y limpieza en el periodismo, Jotdown, Tinta Libre, La Marea, los reportajes de Hora 25 en muchos casos, las aportaciones de Nieves con Costrina a la historia desde la ventana de la SER, el humor que con mucho gusto hacen también en este espacio, Todo por la radio, El Intermedio, las dos noticias. Y existe una excepción que rompe la norma de las televisiones en el prime time, periodismo de investigación, de calidad, bien contado, con una exquisita dirección de fotografía y con valentía, y es Salvados, de Jordi Évole, que constituye en sí mismo el mayor exponente de la capacidad que debería ser intrínseca al periodismo, la de generar estados de opinión y marcar las agendas políticas y las discusiones de la ciudadanía. Eso también es informar, dar forma a la conciencia de las personas por medio de la crítica, promoviendo el debate, promoviendo el pensamiento propio y rompiendo la uniformidad. Es evidente que el periodismo no vive una edad de oro y que no es fácil encontrar periodismo de calidad, pero no es menos cierto que el periodismo de calidad existe, que está a nuestro alcance y que si ponemos algo de empeño seremos capaces de encontrarlo. Ahí llega también nuestra tarea, la de los consumidores de información, que tenemos que abandonar la queja y cambiar de hábitos. Como consumidores de información, como ciudadanos y ciudadanas, también tenemos deberes, no vale solamente con criticar y exigir y esperar previamente que todo venga dado. Como individuos, como sociedad en conjunto, tenemos el deber de construir lo que queremos. Yo creo firmemente en que la queja vacía no sirve de nada y que la responsabilidad es un deber fundamental de los seres humanos que viven en sociedad. Nosotros, todas y todos, tenemos que ser consumidores de información responsables y no quedarnos con lo primero que nos den, porque hay más. Como hacemos a la hora de consumir alimentos o ropa, vamos, comparamos, probamos y lo que más nos interesa lo adquirimos. A la hora de consumir contenidos periodísticos tenemos que buscar, comparar, probar, quedarnos y continuar consumiendo lo que más nos guste y lo que más nos satisfaga. Solo así seremos capaces de encontrar el periodismo muy bueno que se hace en nuestra tierra y solo así seremos capaces de ser ciudadanos y ciudadanas críticos y con una opinión fundamentada, porque para exigir hay que traer los deberes hechos. Tener una conciencia crítica sobre el mundo en el que vives es probablemente de las actitudes vitales más difíciles que existen. Nadar a contracorriente requiere entrenamiento, requiere fuerza física y fortaleza mental y emocional para enfrentarse a un mundo configurado para que no pienses, sino para que crees lo que viene dado. Tener pensamiento crítico requiere humildad, bajarse de todas las estructuras sobre las que uno tiene su vida levantada y verlas desde fuera. Requiere cuestionarse a uno mismo, al lugar de donde viene, la cultura, las creencias y lo que se da por sentado. Es una postura difícil, más difícil que tomar como verdades o mentiras lo que otros quieren que tomemos como verdades o mentiras. Pensar por uno mismo no es fácil, pero es seguramente una de las sensaciones más reconfortantes del mundo. Una de las facultades del periodismo y de la literatura es que ayuda a formar conciencias críticas, que enseña, que promueve valores. Por eso es tan importante para nuestra sociedad. Y por eso, y en la época de las redes sociales, la infosicación y las posverdades, nosotros, los ciudadanos y ciudadanas, tenemos que tomar un papel activo, buscar, comparar, consumir periodismo de calidad y exigir periodismo de calidad. Yo creo en la necesidad de escribir, de leer y de escuchar la literatura. Necesidad precisamente por ser un método, unas gafas con las que mirar al mundo, por ser una aguja con la que coser lo que hiere desde fuera, por ser un bálsamo para el interior. Creo en la necesidad de escribir y leer por el poder que tienen de ordenar la mente, de ordenar los sentimientos, de darles consecución. La identidad de uno mismo no deja de ser un relato, una historia. Uno se cuenta a sí mismo quién es, dónde viene, qué quiere llegar a ser, qué le ha sucedido para llegar a ser la persona que es hoy. Historias, narraciones, concatenaciones de palabras ordenadas que ordenan la identidad. Y cuando se levanta una baldosa en el relato de la identidad, todo se tambalea,
porque el poder de las palabras es inmenso, para sanar, para devastar, para curar, para romper, ordenar o vivir. Por suerte he crecido en entornos en los que la literatura ha tenido una gran relevancia. Tal vez por eso hoy soy consciente de la importancia de las historias en todas sus formas. Historias y literatura hay por todos lados, solo hay que pararse a verlas. Pero la concreción, el objetivo contenedor de la literatura más popular, de los más antiguos y tal vez los más vivos aún hoy, a pesar del desembolso de lo digital, sea el libro. Un objeto que por más que la tecnología avance no morirá nunca. Nada en este mundo digital podrá sustituir la sensación de elegir, tocar, abrir y comenzar a leer un libro, tocar las hojas, oler las páginas. Conforme se despliegan, los libros tienen alma y las almas son irreemplazables. Recuerdo los libros antes de saber leerlos. Para un niño crecer con libros es abrir ventanas delante de sus ojos hacia las personas en las que puede llegar a convertirse. Fue así en mi caso. Me acuerdo de cómo mis padres me leían cada noche al pie de la cama una fábula o un cuento hasta que tuve la capacidad de leer por mí mismo. Historias que se apegaban a la historia personal de uno mismo, literatura para la vida. Recuerdo enlazar palabras con las aventuras de Teo y soltarme en la literatura con los cuentos de la media lunita de Antonio Rodríguez Almodóvar. Me acuerdo de que mis padres y mis abuelos invertían en literatura y me regalaban cuentos para que pudiera leerlo. Una gran inversión en ventanas al mundo, en mundos para imaginar identidades, para elegir quién ser. Me acuerdo de la biblioteca del Colegio Público Maestro Rojas, de la biblioteca del convento, primeros escaparates en los que sentí ese pequeño pellizco de humildad ante la vista de tantos libros juntos, de tantas historias entre las que elegir. Con esa sensación de pequeñez, elegía y me sentaba a esperar leyendo a que mi abuela o mi madre terminaran de trabajar. Una infancia que comenzó a pegarse a las letras leyendo al Pirata Garrapata o a Fray Perico. Una infancia que atesora recuerdos de esa misma feria del libro de Nerva a la que ahora, las vueltas de la vida, vengo a inaugurar con esta historia que buscaba ser un pregón y que ha acabado por ser una invitación a que vean la cantidad de literatura que hay en lo cotidiano, en la vida de gente corriente como la mía, a que tomen la literatura como algo propio y no como algo prestado desde arriba. Mi infancia atesora un recuerdo. Fue la feria del libro de Nerva la culpable de que de pequeño descubriera una de las sagas literarias que seguramente más me haya fascinado, la de Manolito Gafota. Ahora, desde la distancia de los años, veo cómo Elvira Lindo consiguió atraparme con las aventuras y sobre todo con las desventuras de aquel chico de Carabanchel, que ni era un superhéroe ni pretendía serlo. Me hizo amigo de un antihéroe de libro, de Manolito, que era un chaval normal, del que se reían en la escuela, que veía problemas en sus padres para llegar a fin de mes, que no tenía facilidades para viajar o ir de vacaciones, que se llevaba mal con su hermano, al que las chicas no le hacían mucho caso y que tenía que compartir habitación con su abuelo en un pequeño piso del madrileño barrio obrero de Carabanchel. En esa normalidad y casi desventura descubrí la magia, descubrí que la literatura transforma historias mundanas y apáticas en hogares luminosos en los que poder habitar, y aprendí actitudes vitales, fundamentales, que a veces en lo más sencillo está la felicidad. Que los problemas existen, que forman parte de la vida, que nos ayudan a crecer y sobreponernos, que nos crea una costra dura con la que aguantar chaparrones, pero además nos trae y nos hace tremendamente permeables a la felicidad. Una de las pequeñas dosis del día a día. Manolito tenía problemas y yo como Manolito fui feliz con lo que tenía. Cada uno en su vida, cada cual en su cotidianidad, cada uno en su historia, pero a través de una historia se aprende a vivir el propio relato vital. Pero si hay una actitud que me marcó ante la literatura, fue la que vi y aprendí de mi maestro, Antonio León, al que nunca me cansaré de agradecerle no era la formación académica, que fue mucha y de gran calidad, sino sobre todo la formación moral que nos dio. Lo primero es ser buenas personas, después buenos estudiantes, decía un cartel que colgaba de nuestra clase, escrito de su puño y letra. Palabras que llegaron a la categoría de mantra, que se traga la mente, que te acompaña en cada ladrillo que amontonas para construir el edificio de tu vida, como la música que tienes de fondo cuando trabajas. Palabras que al final te ordenan la mente para que actúes conforme a ella. Así ha sido hasta el día de hoy. Fíjense el poder de las palabras. Fue ya en el Instituto Vázquez Díaz, cuando cayó en mis manos la primera obra de teatro que leí, y era Bodas de Sangre, de Federico García Lorca. Y al leer a un genio como Lorca, tiene cosas como que te adentras en un universo construido de simbolismos, de múltiples niveles de lectura, donde la tragedia también es literatura, y hay belleza inmensa en el drama y en la desgracia. De esa desgracia, de hacer literatura con la desgracia. Lorca sabía muchísimo. Si un maestro en la desventura y en la vida como Lorca dijo algo como el que el más terrible de todos los sentimientos es el sentimiento de tener la esperanza muerta, será porque, a pesar de todas las desgracias, por amplia y cegadora que sea, la esperanza es y debe ser la última que mantenga caliente la vida de una persona. Si Lorca
que acabó fusilado vilmente nada más empezar la guerra, hablaba de esperanza, es porque en el túnel de los años hay que seguir teniendo esperanza. Nadie más autorizado que él para hablar de ello. Hablaba de que la literatura tiene muchas formas, la música es una de ellas. Llegó una época en mi vida de cambio y de toma de conciencia que quebraron el discurrir lineal de mi vida. El cambio, las palabras, el pensamiento crítico como forma de construir personas. La música tuvo mucha culpa de eso, siempre lo digo, pero también la literatura, porque por aquella época descubrí el sentimiento punzante de Miguel Hernández. Hasta el momento no sabía que la poesía pudiera ser algo arcano, bello y elevado, y que también pudiera ser algo reivindicativo, un instrumento creador de conciencia. El poeta, que comenzó siendo bucólico, descriptor de la naturaleza, que vivía por su oficio de pastor, el poeta del pueblo, sin ínfulas de élite, hecho a sí mismo, llegó hasta mí con el niño yuntero. Y dice, carne de yugo ha nacido, más humillado que bello, con el cuello perseguido, por el yugo para el cuello. Nace, como la herramienta, a los golpes destinado, de una tierra descontenta y un insatisfecho arado. Y termina, que salgan del corazón de los hombres jornaleros, que antes de ser hombres son y han sido niños yunteros. Después de ese descubrimiento, recuerdo que pedí a mis padres por un cumpleaños un libro de Miguel Hernández, y me regalaron una preciosa antología en la que pude conocer más a fondo la obra de este poeta y deleitarme con poemas como Llamo a la juventud, que dice: sangre que no desborda, juventud que no se atreve, ni es sangre ni es juventud, ni relucen ni florecen, cuerpo que nacen vencidos, vencidos y grises mueren, vienen con la edad de un siglo y son viejos cuando mueren. Hasta su propia muerte, que dice: si me muero, que me muera con la cabeza muy alta, muerto y 20 veces muerto, la boca contra la grava. Tendré que apretarme los dientes y decidida la barba, cantando espero a la muerte, que hay ruiseñores que cantan encima de los fusiles y en medio de las batallas. Aunque lo que probablemente fue mi época de mayor descubrimiento, de mayor apertura y de crecimiento intelectual fue la universidad. Tomé una decisión vocacional, terrible para mi futuro laboral, pero enormemente buena para el enriquecimiento personal, y fue pasar por la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla para estudiar periodismo. Con la condición de mi padre de que estudiara periodismo, pero sin ser periodista de guerra, entré en un espacio que hoy sigue siendo el nido de ideas creativas, de grandes profesionales, de mucha cultura, de pensamiento crítico, de posturas rompedoras, personal, cultural, social y políticamente. Gente, una generación que nació con la promesa mesiánica de vivir mejor que sus padres, por ser hijos de un bien armado sistema del bienestar, y que se encontró de bruces con una bofetada de realidad que desparramaba todas esas promesas. La crisis nos desplomó, derrumbó las posibilidades de progreso, de inserción laboral y profesional de toda mi generación. Nos dijeron que viviríamos mejor que la generación anterior y mi capacidad nos dejó de armar un proyecto de vida propio. Ante eso reaccionó mi generación y la gente que se formó en aquella facultad a mi lado tomó parte activa de esa reacción. El 15M fue una forma en la que estos jóvenes reaccionaron al derrumbe de un sistema que se nos prometió y jamás fue ni será. Conciencia crítica que nos valió para reaccionar, pero a muchos no nos valió para sobrevivir como generación, aunque sí individualmente. En aquella facultad, protagonista de muchas cosas que pasaron y que se contarán dentro de unos años como vanguardia, tuve la suerte de coincidir con compañeros fantásticos y tremendamente cultos que me enseñaron mucho sobre poesía, música o teatro. Allí me crucé también con la doctora Elena Barroso, profesora de literatura, que a base de suspensos consiguió que me esforzara y entendiera el valor del simbolismo en la literatura. Gracias a ella descubrí que dentro de las páginas de los libros había varios niveles de lectura, la sintáctica, la pragmática o la semiótica, y descubrí dos obras que me marcaron y me encantaron. Gracias a Elena de Barroso me topé de bruces con El jardín de las delicias de Francisco Ayala, en el que el autor trata las dicotomías entre el amor y el dolor, la ternura y la crueldad, la vida y la muerte. Y gracias también a ella descubrí el libro que seguramente más tiempo he dedicado y que también seguramente el que mejor he conseguido entender y el que más me ha llenado. ¿Qué me quieres, amor? Un libro de cuentos de Manuel Rivas, al que ya conocía de sus artículos en El País, pero que no dejó de sorprenderte por esta obra fantástica. Y decía al principio de este libro: sueño con la primera cereza del verano, se la doy y ella se la lleva a la boca. Me mira con ojos cálidos, de pecado, mientras ella hace suya la carne. De repente me besa y me la devuelve con la boca. Y yo, que voy tocado para siempre, el hueso de la cereza todo el día rodando en el teclado de los dientes, como una nota musical silvestre. Descubrí también, en los años de la universidad, cómo se puede escribir narrativa con un estilo periodístico o cómo el periodismo puede formar parte de la narrativa, sin entridencias ni artefactos, literatura directa al corazón y a la cabeza, como hacía Truman Capote en A Sangre Fría o Javier Cercas en Soldados de Salamina.
Descubrí también que la literatura puede ser absurda y a la vez construir una obra imprescindible, como El arquitecto y el emperador de Asiria de Fernando Arrabal, y que el momento más inesperado, la crudeza de una noche en Palestina, puede llegar a enamorarte. Lo conseguí y ese poema de Fernando Valverde jugó un papel muy importante. A estos versos le tengo casi tanto cariño como a la persona con quien los descubrí. Aún suenan los disparos por el puente del norte. Los altos del Golán parecen congelados y una niebla de sobras empieza a evaporarlo. Resulta peligroso este paisaje, pero cabe la paz entre tanta amenaza. Me he sentado a mirar cómo sangra el mar muerto aparentando calma, cómo flotan el barro y los turistas, devoran todo. La noche es una tregua de paso fronterizo. Me considero un firme defensor de la escritura como herramienta para el cambio social. No reniego de la escritura bella con el fin de deleitar, ni de que las palabras puedan estar ordenadas con el fin último de la belleza. Pero sí creo que las palabras tienen poder, el poder de combatir, porque escribir es educar, es aprender, es poner el foco sobre algo que puede estar a oscuras, es descubrir también y es traer hasta cualquier presencia algo pasado. Me gustan las personas que utilizan las letras, escritas o musicadas, para generar conciencia. Como decía al principio, creo que no tengo ni las actitudes ni la vocación de ser un literato, pero sí he sentido la necesidad de aportar mis capacidades para la recuperación de la memoria colectiva. Por la palabra, lo que se puede construir con el ladrillo de la palabra, también puede ser cambio social. Por eso me embarqué en la difícil tarea de investigar, de rebuscar entre los legajos de nuestra historia para descubrir. Una de las tareas más difíciles y más largas que he aprendido hasta ahora, contar y compartir mi trabajo con quien quiera acercarse a él. Mi compromiso y mi enfoque de cambio social es con Nerva, es con la cuenca minera y es con quienes dieron la vida para conseguir mejoras laborales y sociales para ellos y sus familias y las generaciones futuras. Por ello me embarqué en convertir una investigación sin aspiraciones en God Save the Company, un libro que quiso ser un homenaje a quienes lucharon y una herramienta para conservar la memoria de nuestra historia. Duele ver cómo ahora, desde posiciones más o menos interesadas, se retuerce la historia para potenciar intereses de parte. Por más que existe el empeño de desdibujarla, detrás de la matanza del 4 de febrero de 1888 no existía una conciencia ecologista, sino la lucha de los obreros por su supervivencia, por las mejoras laborales y salariales, y la lucha de los caciques por desterrar a la potencia económica extranjera que había minado el poder y la influencia de los terratenientes. Esta tierra fue siempre tierra de gente obrera y luchadora, tierra de imprenta que se jugaba en su futuro, imprimiendo material sindical para su distribución entre los obreros de la mina. Y es que la literatura, las letras, la cultura suele ir de la mano del pensamiento subversivo. Por eso les contaba que la palabra crea conciencia, ordena, te enfrenta al mundo y te hace cuestionártelo. Y esta tierra ha sido tierra de luchadores y luchadoras. Y no sé si es por culpa de eso o a raíz de eso, también es tierra de grandes escritores como José María Morón, hace sí del Premio Nacional de Literatura con su Minero de Estrellas, máximo exponente nervense de las letras, con estrofas como las de esta epístola a los mineros de Río Tinto. Nombres yo no recuerdo ninguno entre mis labios, solo el enorme, anónimo, del genérico esfuerzo, el que expanden las arduas muchedumbres activas, cuando los otros nombres ya olvidaron sus cuerpos. En rebelión de músculos y torsos distendidos, ya os he visto ganar un cielo cada día, y ese pan merecido que al llegar a la boca tiene el sabor caliente de vuestra propia vida. Hombres de hollín y lodo, menires elevados, como un tenaz milagro de voluntad y tiempo, con el pico en el aire o con la pala al hombro, sobre el paisaje ardido de escoria y de acero. Y termina. Nombres yo no recuerdo ninguno entre mis labios, solo el enorme, anónimo, del genérico esfuerzo. Hombres de hollín y lodo, mineros de Río Tinto, ya os guardo en el más alto mirabel del recuerdo. Tierra de José María Morón, y tierra también de jóvenes talentos. Para mí, sin duda, y creo que no peco de cariño, el mejor escritor, desgraciadamente inédito de esta tierra es Juan Antonio Arias, hijo de esta generación como la mía, a la que se adeuda una promesa incumplida, hijo de esa generación tremendamente política, tremendamente potente y tremendamente vapuleada. No sé si a él le gusta lo que escribe, él peca de una modestia que a mí me parece injusta, que a cualquiera que haya podido leer furtivamente algo de lo que escribe le parecería injusta. Una modestia que para nada avisa de la tremenda calidad con la que usa las palabras, para escribir poesía o para contar la vida. Y espero que el tiempo me acabe dando la razón. En esta cuna, en la tierra que seguirá tirando y tratando bien a la cultura, que seguirá pariendo grandes poetas, escritores, pintores o músicos, un pueblo que hay que potenciar desde lo público. Y sé que es fácil, infinitamente fácil decirlo, pero más difícil hacerlo, para que siga siendo esta tierra nuestra de artistas como lo fue y como lo sigue siendo.
Un pueblo que, a pesar de las dificultades a las que están sometidas las cuentas municipales y los vericuetos legales, cada vez más enrevesados para arrinconar a las haciendas locales, sigue manteniendo una escuela municipal de pintura y también una escuela de música como la de la Banda de Nerva y este formidable conservatorio de música que hoy nos acoge y en el que los jóvenes del municipio pueden formarse. Valoremos lo que tenemos, no nos conformemos y sigamos apostando por la educación cultural desde lo público. Todo esto lo digo porque lo pienso, y lo pienso con la más absoluta humildad, porque no me creo poseedor de más razón que la mía propia. Ni yo ni ningún poeta sabemos lo que es la poesía, decía Federico García Lorca. Ni yo, ni nadie que escriba puede defender una verdad absoluta acerca de la literatura. Solo un consejo. Lean. Lean lo que les guste leer. Lean lo que les haga sentir cosas. Lean lo que les emocione. Lean lo que les apasione. Lean lo que necesiten leer. Lean lo que quieran. Pero lean. Lean y aprovechen esta Feria del Libro de Nerva. Están invitados y están invitadas. Muchas gracias. Bueno, pues nada, se lo entrega al pregonero de una pequeña placa en agradecimiento a esta desinteresada pregón que nos ha dado. Un momentito que falta Pío y le vamos a dar también una placa, ¿vale? Y también aprovecho para agradecer a Lorenzo Adame, que es el diseñador del modelo de las placas, que siempre pues colabora con nosotros, siempre está dispuesto y una vez más pues se ha brindado a ayudarnos, ¿no? Entonces desde aquí pues agradecerle como concejala y en representación de mi equipo una vez más su ayuda y su quehacer y bien hacer, ¿vale? Y desde aquí pues le mandamos un aplauso, ¿no? Pero esperamos un momentito a Pío, es que Pío no lo sabía. Bueno, pues como iba diciendo, era una sorpresa, pero lo va a recoger Leo, porque el conservatorio siempre también está dispuesto y colaborador ante todas las actividades que realiza el ayuntamiento y, hombre, pues no queríamos dejar pasar la ocasión para que fuera también reconocida su aportación y que también ellos se sintieran queridos y acogidos por todos nosotros y qué mejor escenario que este, ¿no? Con un buen pregonero, con un buen pregón y con todos ustedes. Entonces, en nombre del ayuntamiento, la placa. Pues nada, Inés. Me imagino que más o menos como diría él, muchísimas gracias y aquí, desde la música, esta es vuestra casa.